estar en paz en medio del combate, en el combate espiritual, en nuestra vida cristiana, en nuestro caminar cristiano. La Biblia nos anima a estar en la paz de Dios, a que la paz reine en nuestros corazones. Y luego nos damos cuenta de que las dificultades llegan a nuestras vidas y a veces es complicado estar en paz, a veces es complicado estar así. Reina la paz en nuestros corazones y luego tal vez esperamos que, cuando Dios habla de paz, pensamos que es algo como un agua tranquila y entonces estamos realmente tranquilos, ¿no? Sin que nada nos moleste. Y pensamos que eso es la paz. Y a veces es importante sumergirnos en las Escrituras para saber exactamente qué quiere decir Dios cuando nos pide estar en paz. Bien, ese es el objetivo de este breve video. Voy a leer el texto con ustedes en Colosenses 3, 15, 16. Lo que voy a compartir aquí se encuentra en mi libro, Combate Espiritual. Descubre las 25 verdades más importantes sobre el combate espiritual. Puedes descargar las primeras 60 páginas del libro en mi sitio, jeremypotin.com, en la descripción del video o en el comentario fijado. El libro realmente te permitirá dejar atrás una vida cristiana confusa para vivir una vida cristiana victoriosa y sumergirnos en las Escrituras para saber qué dice realmente la Biblia sobre el combate espiritual. Colosenses capítulo 3 versículos 15 y 16 está escrito: que la paz de Cristo, a la cual fuisteis llamados en un solo cuerpo, reine, mantuosan en vuestros corazones. Así que la paz de Cristo reine en vuestros corazones y sed agradecidos, y que la palabra de Cristo habite en vosotros con toda su riqueza. Este es el ánimo del apóstol Pablo a la iglesia, de los colosenses, al decir: pero es necesario que la paz de Dios reine en vuestros corazones. No sé qué imagen tienen ustedes cuando se dice que la paz de Dios reina en su corazón, pero la imagen que yo tenía era que la paz reina de tal manera que no puede haber nada más. Es decir, que puedo pasar por momentos de dificultad en mi trabajo, en mi vida personal, en mi vida familiar, en cualquier aspecto de mis relaciones, no importa, y decirme que la paz de Dios está tan presente que no me afecta nada. Y la realidad es que eso no existe. No tenemos ese tipo de vida y no es posible. Estamos en la tierra, tenemos emociones, no somos ángeles. Entonces, ¿qué quiere decir este texto? No quiero estudiar el texto en función de lo que yo vivo, sino que quiero estudiar la palabra de Dios para que ella me examine y para poder entender lo que Dios espera de mí. Y lo interesante de este versículo es que esta palabra reine, que la paz de Cristo reine en mi corazón, la palabra reine es una palabra griega que se utilizaba en tiempos un poco antiguos para hablar. De hecho, este término en griego es una palabra que podríamos traducir como árbitro, ¿de acuerdo? O aquel que dirigía un juego público. He escrito: este árbitro era el gobernador del juego, el que decidía quién era el vencedor. Nosotros leemos con nuestras propias palabras, con lo que esos términos significan para nosotros, pero a veces con el paso de los años, desde que se escribió la Biblia, se va perdiendo un poco el sentido, aunque sí hay un significado. A veces hace referencia a ciertas cosas y esta palabra reinar hace referencia a árbitro. Y es como si hoy, si tuviéramos que entender lo que el apóstol Pablo está describiendo al usar esta palabra griega, fuera que la paz de Cristo sea el árbitro en sus corazones. Y eso cambia el texto, porque eso es lo que el texto está diciendo. La palabra reinar es la palabra árbitro. Así que en realidad, este texto está diciendo, ¿ok? Cuando enfrenten dificultades en su vida, en su lucha, en lo que estén atravesando, deben procurar que la paz de Cristo sea el árbitro. De hecho, hay que dejar que la paz de Dios sea el árbitro que decide las jugadas en su vida, que decide quién será el vencedor. Y es la paz de Cristo la que debe ser la vencedora. Es decir, cuando paso por momentos de dificultad, y por eso el texto continúa diciendo en el versículo 16, y que la palabra de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza. Porque si la palabra de Cristo habita en mí, y estoy pasando por un momento de dificultad, de lucha, entonces podré hacer que la paz de Cristo sea el árbitro.
porque sé en qué podré apoyarme cuando atraviese un momento difícil. Entonces, la paz de Cristo, cuando reina en nuestros corazones, no significa que haya una ausencia de dificultad, ni una ausencia de confrontación, ni una ausencia de los desafíos de la vida, de dificultades, de pruebas. Eso significa que si la paz de Cristo, si por ejemplo, tengo que pasar por un momento difícil, doloroso, no importa. Ustedes deben tomar una decisión. Y que la palabra de Cristo que habita en ustedes los impulsa a orar y que deciden en la oración que sea la palabra de Dios la que prevalezca diciendo, no quiero basarme en mis emociones, en las situaciones, sino en las promesas de Dios. Y luego está toda esa lucha. Y ustedes deciden decir, no, quiero apoyarme en la palabra de Dios. En ese momento, cuando se apoyan en la palabra de Dios, finalmente deciden la paz de Cristo, porque la paz de Cristo está ahí. Llega a sus corazones en un momento dado cuando Dios pone la paz en su corazón, incluso si la situación aún no ha cambiado, porque finalmente han decidido que la paz de Cristo sea el árbitro y decida que sea la palabra de Cristo que habita en ustedes la que finalmente tome el lugar y sea la vencedora. Y en ese momento confían en Dios diciendo, Señor, es difícil lo que estoy atravesando, pero decido apoyarme en tu palabra. Y en ese momento, finalmente, la paz de Cristo reina en sus corazones porque ha actuado como un árbitro que ha decidido quién será el vencedor, y el vencedor es la palabra de Cristo que habita en sus corazones. ¿Se entienden lo que quiero decir? Así que cuando están en esa actitud, entonces cumplen lo que declara la palabra de Dios. La paz reina en sus corazones. La paz reina en sus corazones porque ha aplastado al enemigo, ha aplastado los pensamientos que podían alejarlos de la palabra de Dios. Ella reina, ha tomado el control, ha declarado que la palabra de Cristo es vencedora. Esto es lo que quiere decir este texto, así que sigan confiando en Dios. Y cuando escuchen estos versículos, que la paz de Cristo reine en sus corazones, que la paz de Dios esté con ustedes. No olviden que esa realidad no es la ausencia de dificultades, sino una elección que ustedes hacen en medio de la dificultad. Esta elección de decir, me voy a apoyar en la palabra de Dios, porque Dios cambia los tiempos y las circunstancias, y es apoyándome en la palabra de Dios que la paz de Cristo va a reinar en mi corazón. Y no olvidemos este versículo que declara, y es el Dios de paz quien pronto aplastará a Satanás bajo vuestros pies. Y cuando estoy en esa paz y cuando la paz de Cristo reina en mí, entonces hay toda una dimensión espiritual que toma lugar donde Dios aplasta al enemigo bajo mis pies, donde Dios hace de mis enemigos mi estrado y puedo empezar a avanzar. Y son mis enemigos quienes se convierten en mis estrados, ¿de acuerdo? Y cuanto más enemigos tengan, más estrados, más escalones tendrán para poder elevarse. En lo que Dios ha planeado para ustedes, sean poderosamente bendecidos y les animo a descubrir este libro Combate Espiritual. Está en la descripción de este video, en el enlace fijado. Pueden descargar las primeras 60 páginas de este libro, Combate Espiritual, las 25 verdades más importantes sobre el combate espiritual. También les invito a descubrir mi libro, Parábolas Nocturnas. Pueden interpretar los sueños que Dios les da. Un libro que les permitirá interpretar los sueños, saber cómo interpretarlos, comprender el lenguaje de Dios, ser como José y Daniel para las personas que les rodean. Así que este libro pueden descargar los 3 primeros capítulos de este libro en mi sitio web jeremypotin.com, en la descripción del video, y mi último libro que es en formato A4. Por último, este es mi segundo libro sobre el desafío de la sanidad, 21 días para obtener tus primeras sanidades. Junto a mi amigo David Terry hicimos esta formación. Hubo 12,000 personas en 80 países que participaron en ella. Y durante 21 días en este libro explicamos y reunimos todos estos consejos sobre la sanidad para permitirte ver tus primeras sanidades a través de la oración. Te invito a descubrir este libro también en mi sitio web. Les deseo que pasen un excelente día en la presencia de Dios y les digo hasta muy pronto en un próximo video. Sean bendecidos. Adiós.